Iván Sasovsky, tributarista. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Iván? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas Bien, tardes. gracias por venir. Mira, te llamamos porque va a haber un cambio aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad, hoy en la radio, en Radio La Red, los oyentes estaban realmente... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Lo digo en un griego muy antiguo. A ver, te Estaban a escucho. las puteadas. Ah, mira vos. Socrático. Sí. Estaban a las puteadas con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque el futuro ABL se va a pagar mensualmente. Antes se pagaba También. bimestral. Sí. Bimestral. Ahora se paga pero todo. bimestral se podía pagar por mes. Bimestral. Sí. Y ahora se va a pagar Se todos podía los pagar por meses. mes. Pero lo podés si querés. No recuerdo. Sí, mientras pagues adelantado podés hacerlo. Adelantado, ok. Exacto. Pero va a ser por mes y además todos los meses te van a cobrar inflación. Sí. ¿Puedes explicar cómo es esta historia? Sí, es una decisión peligrosa por parte del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque se propuso en la ley de presupuesto. Y esto de alguna forma lo que busca es ajustar lo que se recauda por inflación, pero no así aplicarlo a todos los impuestos. Es decir, solo se aplica para la ABL y solo se aplica para lo que le conviene al propio Estado, porque al tener una caída en la actividad inmobiliaria y una caída en el valor de las propiedades de hasta un 20% en dólares, Claro. algo que casi no hay precedentes en los últimos años, una caída tan pronunciada del valor de las propiedades, el traslado directamente del valor del ABL sobre el precio de las propiedades no era algo viable. Entonces, lo que se hacía anteriormente era se iba ajustando el valor del ABL una vez al año por la inflación pasada. Exacto. Lo que dice el gobierno para cambiar la metodología No es... te lo cobro todo ahora junto no te en lo enero, cobro todo junto. Te lo prorrateo todo el año. Te lo prorrateo todo el año y sobre la inflación de 5 meses para atrás. Exactamente. Pero simplemente porque si aplicaban el ajuste de un 55% anual, que fue la inflación acumulada diciembre contra diciembre, era totalmente impagable y se iba a trasladar directamente a los Van a precios. cobrar Como- ese 56 en enero. Todo Exacto, enero. Todo entonces junto y fijo durante todo el año. Exacto, Exactamente. fueron a Un pelotazo. un mecanismo que si bien ahora mejor. puede parecer mejor, estamos incorporando una cuestión peligrosa en la cobranza de los impuestos, que es la indexación por inflación, algo que no existe porque genera espiralamiento del fenómeno inflacionario. Pero ya estaba cuando indexada. ¿Cómo? Ya estaba indexada. No, de hecho. porque ese ajuste por inflación... Era anual, ahora es mensual. No, pero el ajuste en base al índice no necesariamente tiene que ser así, porque ¿por qué vos vas a tomar la inflación que tiene Sí. el precio de bienes y servicios cuando el valor de la propiedad, que es por lo que vos deberías pagar el impuesto inmobiliario, en este caso el ABL, porque es un impuesto que recae sobre las propiedades, vos vas a tomar una inflación que está condimentada con un montón de cuestiones, devaluaciones, aumentos de salarios, etcétera, y un espiralamiento que se da en un contexto en el que las propiedades no aumentan. Por lo tanto, es totalmente inviable pensar que un impuesto inmobiliario que se recauda sobre el valor de un inmueble se tiene que ajustar por inflación. Ese fue un error que se venía haciendo mal, pero no quiere decir que se tenga que mantener para el futuro así. Obviamente que si vos lo comparas contra eso decís, es una buena medida. La verdad es que para mí no es una buena medida porque no está reflejando el verdadero valor del inmueble, la cobranza de este tipo de impuestos. Sí, Y a su para vez vos incorpora es- un mecanismo difícil de mantenerlo porque si aplico el criterio, de indexar por inflación el ABL, debería aplicar el mismo criterio Para todos para los los créditos a favor que tienen los contribuyentes, que no se les ajusta por inflación cuando tienen saldos Claro, a favor. Es decir, aplican un criterio que busca mostrar más la realidad, pero solo cuando le conviene al propio Estado, y no de manera generalizada, como para poder tener al menos un hilo conductor genuino, ¿no? Sí. A ver si lo podés explicar brevemente, como para que podamos entender cómo va a funcionar. Ok. Según este proyecto presentado Sí, en la legislatura. que tiene mayoría Claro, absoluta el oficialismo. Entonces, frente a la propuesta es que a partir del mes de enero se tome la inflación del quinto mes anterior y se aplique todos los meses a la base. Ese es el problema, la base imponible sobre la que se calcula el impuesto, el ABL o el impuesto inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahora se va a aumentar en el mes de enero
el 3,4%, que fue la inflación del mes de agosto. En el mes de febrero se va a aplicar la inflación del mes de septiembre y así sucesivamente. El mes de septiembre fue 5 y pico, creo, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque toman la de la Ciudad de Buenos Aires, inflación de la ciudad. Ah, de la Ciudad de Buenos De Aires. la Ciudad de Buenos Aires. Okay. Pero lo que Diferente, el pero más o menos. El problema acá es que en una situación normal no debería subir la base imponible porque la base, el precio de los inmuebles, vuelvo a decirlo, cayó en un 20% en dólares según la región, la zona de las en dólares. Dólares, pero en pesos te subió. ¿Cuánto varió el dólar durante este año? Te subió. Bueno, Fue obviamente. un 30%. Obviamente, pero a lo que digamos, se está tratando de solventar de alguna forma con esta inflación acumulada que se va a ir trasladando, es que no se quiso dar el incremento del 50%. Claro. De la inflación. Pero porque en realidad la cuota del ABL, el mes, en el primer mes del año próximo, sí, es decir, en enero te debería haber subido, ponerle, si te venías pagando 1.000, te debería subir a 1.500. Pero ese es el error. Y ahora te va a subir a 1.000. Ese es el speech de... No, pero es la realidad. No es así, porque sí, no tiene que ir por inflación. Ahí volvemos a lo mismo. Cuando yo tengo un mercado deprimido, donde el valor de las propiedades se deprime y no hay mercado, claramente estas traslaciones de precios que se calculan sobre el valor del inmueble están desconectadas de la realidad. ¿Pero qué valor del inmueble? No es el de mercado. No, pero, es el que figura, pero el valor que toma la tasa, o sea, el valor fiscal que se toma para el cálculo del impuesto inmobiliario es el que a su vez se calcula es la misma base que se toma para el impuesto sobre los bienes personales. Claro. Esta base, que la determina la propia Ciudad de Buenos Aires, no siempre se ajustó por inflación. En años anteriores, justamente por revaluarlos, los ajustaron mucho más que la inflación. Exactamente. Entonces, claramente esta evaluación fiscal, que a su vez este mecanismo es tan peligroso porque se aplica para los inmuebles para el ABL, pero a su vez, luego lo que es patentes, determinados impuestos que se calculan sobre el valor de los bienes, se va a ir ajustando permanentemente, generando una indexación y una aceleración de recaudación. Sí, eso seguro. Indiscutible. Nacional, provincial, municipal, todo. Y de hecho lo que estaban planteando recién es, perdón por meterme en un tema político, pero es la antesala, nos están preparando para matarnos con un impuestazo. Cuando habló del Mayante del presupuesto. Claro, cuando habló de la ley de presupuesto, preparémonos, estemos atentos en el mes de diciembre, que siempre entre Navidad y Año Nuevo nos terminan embocando con leyes que terminan siempre aumentando impuestos. Claramente, ante una situación económica difícil, se está tratando de ir a cobrar impuestos en todos los estratos nacionales, provinciales, sobre justamente patrimonios. Es decir, no se están buscando aumentar impuestos sobre los flujos porque se entiende que no va a haber flujos. Entonces están tratando de incrementar desde impuestos sobre, se habla de todo, impuestos sobre los bienes personales, un impuesto específico a los que blanquearon, un impuesto a la herencia nacional, un revalúo nacional el valor de las propiedades para que las provincias puedan cobrar mayores impuestos inmobiliarios y ABL. Por eso es un escenario en el que el tema fiscal siempre está. Bueno, obviamente que son las únicas que van sobre la minería. Se viene una cosa. Una pregunta, ¿cómo quedaría ese esquema de ABL entonces o de patentes, en este caso ABL, con la gente que suele pagar todo el año? Tienen un descuento, o sea, se les va a incrementar siempre hay un descuento. Exacto. Pero en este caso, el proyecto lo que plantea es que los que paguen anualmente solamente van a tener un incremento del 15%. Única vez. Por única vez, es decir, viste que... Pues ahí sí le estás ganando la inflación de todo. Exacto. Entonces están buscando... Tenés que tener toda la plata en la mano. Exacto. Para pagar Están buscando recaudación anticipada para después poder solventar. ¿Y es beneficioso para el que paga o es beneficioso? Sí, es beneficioso porque se te va a licuar, pero siempre estamos hablando de un beneficio en función de lo que va a venir. Y ese es el problema de tener impuestos indexados por inflación, porque estamos todo el tiempo suponiendo que la inflación futura va a ser mayor en este escenario, y por lo tanto, obviamente que pagás el 15%, porque decís, no, la inflación entre agosto, septiembre y octubre ya llegó al 15%, o sea, como se va a tomar en enero la del mes de agosto, en febrero la del mes de septiembre,
y en marzo la del mes de octubre, en esos 3 meses ya cubriste ese 15% que te incrementarían por pagar el impuesto anual. Pero esto es lo que pasa, genera un efecto de espiralamiento muy peligroso, por eso nunca se indexan por inflación los impuestos. Y lo más llamativo de todo es que los contribuyentes tardamos más de 10 años y la profesión pidiendo ajuste por inflación impositivo para que se puedan reconocer las ganancias reales de empresas, ajuste por inflación de los saldos a favor, que es plata del propio contribuyente que tiene el Estado y que se pierde por el transcurso del tiempo, y no hubo respuesta para nada de eso, y siempre hay una respuesta cuando se busca recaudar más, y ahí es donde este tipo de inequidades son peligrosas, porque claramente si se produjo un cambio, lamentablemente no tenemos antecedentes que hayan sido para beneficio de los contribuyentes. Gracias, querido Sassoski. Gracias. Gracias por la Muchísimas invitación. gracias.